Imagina que despiertas una mañana y miras hacia el cielo. Pero no hay cielo azul, no hay nubes blancas flotando perezosamente sobre tu cabeza. Lo que ves es un disco gigantesco de color rojo sangre que ocupa casi toda tu visión. Una esfera monstruosa que nunca se mueve, que jamás se pone, que permanece ahí, inmóvil, observándote como el ojo de una criatura ancestral que lleva millones de años esperando. Bienvenido a Próxima Centauri B, el planeta que los científicos alguna vez llamaron nuestra segunda Tierra, nuestro plan B cósmico, el lugar donde la humanidad podría emigrar cuando este mundo ya no pueda sostenernos. Bienvenido al infierno disfrazado de esperanza. Durante años nos vendieron un sueño. Los titulares de las noticias gritaban que habíamos encontrado un mundo gemelo a apenas 4 años luz de distancia. Los divulgadores científicos nos mostraban recreaciones artísticas de océanos azules, continentes verdes, atardeceres dorados. Los astrónomos celebraban el descubrimiento como si hubiéramos ganado la lotería cósmica. Y en cierto sentido, parecía que así era. De entre los miles de millones de estrellas que pueblan nuestra galaxia, de entre los incontables mundos que orbitan soles lejanos, justo al lado de nuestra casa, en términos astronómicos, había un planeta rocoso del tamaño adecuado, a la distancia correcta de su estrella, en lo que pomposamente llamamos la zona habitable. Era demasiado perfecto para ser verdad, y efectivamente lo era. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos va a cambiar completamente tu percepción de este mundo vecino. Vas a descubrir por qué la radiación que baña su superficie es capaz de destruir cualquier molécula orgánica en cuestión de horas. Vas a entender cómo las tormentas de su estrella madre podrían arrancar la atmósfera del planeta como quien pela una naranja. Y vas a comprender por qué, incluso si lográramos llegar hasta allí, incluso si superáramos los 40 billones de kilómetros que nos separan, lo que encontraríamos no sería un refugio, sino una trampa mortal diseñada por el cosmos para recordarnos lo pequeños e insignificantes que realmente somos. Pero hay algo más, algo que los científicos apenas están empezando a comprender y que cambia todo lo que creíamos saber sobre la habitabilidad de los planetas que orbitan enanas rojas. Algo que nos obliga a replantear nuestra búsqueda de vida en el universo y que nos deja una pregunta incómoda flotando en el aire. ¿Y si los mundos que creíamos habitables son en realidad las cárceles más perfectas que la naturaleza pudo diseñar? ¿Y si la zona habitable no es más que una ilusión, un espejismo cósmico que nos hace creer que hay esperanza donde solo existe desolación? Vas a descubrir algo que te quitará el sueño. Y no porque sea terrorífico en el sentido tradicional, sino porque te hará mirar las estrellas de una manera completamente diferente. Te hará entender que el universo no fue diseñado para nosotros, que no somos el centro de nada, y que cada vez que miramos hacia arriba buscando un nuevo hogar, lo que encontramos son recordatorios de lo afortunados que somos de existir en este pequeño punto azul pálido, perdido en la inmensidad del espacio. Si te fascinan los misterios del cosmos, suscríbete. El viaje comienza ahora. Cuando éramos niños, nos enseñaron que el Sol es una estrella amarilla, grande y brillante, que nos da calor y luz, que hace posible la vida en nuestro planeta. Nos mostraron diagramas del sistema solar con el Sol en el centro, los planetas girando a su alrededor en órbitas ordenadas, y nos dijeron que esta era la configuración normal, el estándar cósmico, la manera en que funcionan las cosas en el universo. Crecimos creyendo que si algún día encontrábamos otro mundo habitable,
sería uno que orbitara una estrella similar a la nuestra, una gemela solar que proporcionara las mismas condiciones estables y benévolas que hacen posible la existencia de vida compleja aquí en la Tierra. Esta visión era reconfortante, era ordenada, tenía sentido y estaba completamente equivocada. La realidad es que nuestro Sol es una anomalía, una rareza estadística, una excepción dentro de la regla general que gobierna la población estelar de nuestra galaxia. La inmensa mayoría de las estrellas de la Vía Láctea no son como el Sol, no son amarillas, no son grandes, no son estables. Son rojas, pequeñas, temperamentales y violentas. Se llaman enanas rojas y representan aproximadamente el 75% de todas las estrellas que existen. 3 de cada 4 soles que brillan en el firmamento pertenecen a esta categoría. Y cuando los astrónomos comenzaron a buscar planetas alrededor de estas estrellas diminutas, encontraron algo que los llenó de entusiasmo. Encontraron mundos, muchos mundos, mundos rocosos del tamaño de la Tierra, orbitando dentro de lo que parecía ser la zona habitable. Próxima a Centauri, la estrella más cercana a nuestro sistema solar, es precisamente una de estas enanas rojas. Es una pequeña brasa cósmica que brilla con apenas el 0,1% de la luminosidad del Sol. Es tan tenue que, a pesar de estar a solo 4,24 años luz de distancia, es invisible a simple vista. Necesitas un telescopio para verla. Y sin embargo, cuando los científicos apuntaron sus instrumentos hacia ella en 2016, descubrieron que no estaba sola. Había un planeta orbitándola, un planeta al que llamaron Próxima Centauri b. Los primeros datos eran prometedores. El planeta tenía aproximadamente 1,3 veces la masa de la Tierra. Orbitaba su estrella a una distancia de apenas 7 millones de kilómetros, lo cual suena terriblemente cerca, pero dado que Próxima Centauri es tan fría y tenue, esa distancia lo colocaba justo en el rango donde el agua líquida podría existir en la superficie. La prensa se volvió loca. Los titulares proclamaban el descubrimiento de una segunda Tierra. Las agencias espaciales comenzaron a diseñar misiones conceptuales para enviar sondas hacia este mundo vecino. El público general se ilusionó con la idea de que quizás, en un futuro no muy lejano, podríamos colonizar un nuevo planeta y expandir la presencia humana más allá de nuestro sistema solar. Pero la realidad es mucho más oscura. Lo que nadie te contó en esos primeros titulares entusiastas es que Próxima Centauri no es simplemente una versión más pequeña y fría del Sol. Es un monstruo diferente por completo. Es una estrella que sufre violentas convulsiones, que lanza llamaradas de radiación miles de veces más potentes que cualquier cosa que nuestro Sol haya producido jamás, que baña constantemente a su planeta más cercano en un torrente de partículas de alta energía capaces de desintegrar moléculas orgánicas, destruir atmósferas y esterilizar cualquier superficie expuesta. Lo que nadie te explicó es que la proximidad necesaria para que Próxima b reciba suficiente calor para mantener agua líquida es precisamente lo que lo condena. A 7 millones de kilómetros de distancia, el planeta está tan cerca de su estrella que probablemente sufre de anclaje por mareas, un fenómeno gravitacional que hace que un lado del planeta mire permanentemente hacia la estrella, mientras el otro permanece sumido en una noche eterna. Imagina un mundo donde nunca hay día completo ni noche completa, sino una franja crepuscular perpetua, donde las temperaturas podrían, teóricamente, ser moderadas, pero donde los vientos de cientos de kilómetros por hora soplan constantemente desde el lado caliente hacia el lado frío,
creando tormentas globales de una violencia inimaginable. Lo que nadie te reveló es que las enanas rojas, a pesar de ser las estrellas más longevas del universo, capaces de brillar durante billones de años, pasan sus primeros miles de millones de años en un estado de juventud turbulenta, bombardeando cualquier planeta cercano con radiación ultravioleta extrema y viento estelar corrosivo. Próxima Centauri tiene aproximadamente 5.000 millones de años de antigüedad, similar a nuestro Sol, pero durante los primeros 1.000 millones de años de su existencia, habría sometido a cualquier planeta en su zona habitable a condiciones tan hostiles que probablemente habría evaporado cualquier océano, arrancado cualquier atmósfera y convertido la superficie en un páramo estéril antes de que la vida tuviera siquiera la oportunidad de surgir. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente perturbadora, porque incluso si Próxima B logró de alguna manera retener una atmósfera, incluso si consiguió mantener agua en su superficie durante esos primeros 1.000 millones de años infernales, la estrella madre no dejó de ser peligrosa. Las enanas rojas no se calman con la edad como lo hace nuestro Sol. Siguen siendo activas, siguen produciendo llamaradas, siguen lanzando oleadas de radiación hacia sus planetas. Y las mediciones más recientes nos muestran que Próxima Centauri es particularmente violenta, incluso para los estándares de las enanas rojas. En 2018, los astrónomos detectaron una llamarada proveniente de Próxima Centauri, que fue 1000 veces más potente que cualquier llamarada solar registrada en la historia. Durante unos pocos minutos, la estrella brilló con una intensidad que la hizo visible a simple vista desde la Tierra, algo que normalmente es imposible, dada su pequeñez. Los investigadores calcularon que si Próxima B tiene una atmósfera similar a la terrestre, esa única llamarada habría sido suficiente para destruir una porción significativa de la capa de ozono en cuestión de segundos. Y estas llamaradas no son eventos raros. Ocurren varias veces al año. Algunas son más pequeñas, otras son más grandes, pero todas contribuyen a un bombardeo constante que hace de la superficie del planeta un lugar extraordinariamente hostil para cualquier forma de vida que podamos imaginar. Pero espera, porque todavía no hemos llegado a lo peor. Hay un fenómeno del que casi nadie habla cuando se discute la habitabilidad de los planetas alrededor de enanas rojas, y es quizás el más devastador de todos. Se llama erosión atmosférica por viento estelar, y es el proceso mediante el cual las partículas cargadas que emana una estrella arrancan gradualmente las moléculas de la atmósfera de un planeta, dispersándolas hacia el espacio hasta que no queda nada. Nuestro planeta está protegido de este fenómeno gracias a nuestro campo magnético, esa burbuja invisible generada por el núcleo fundido de hierro que gira en las profundidades de la Tierra. El campo magnético desvía la mayor parte del viento solar, canalizándolo hacia los polos, donde produce las auroras boreales y australes. Es un escudo natural que ha protegido nuestra atmósfera durante miles de millones de años, permitiendo que la vida evolucione y prospere. Pero el viento estelar de Próxima Centauri no es comparable al viento solar. Es entre 100 y 1000 veces más intenso. Y la proximidad del planeta a su estrella significa que la presión que ejerce este viento es enormemente mayor. Incluso si Próxima B tuviera un campo magnético tan potente como el terrestre, los científicos calculan que probablemente no sería suficiente para proteger la atmósfera a largo plazo. El viento estelar la iría arrancando molécula por molécula, siglo tras siglo, milenio tras milenio,
hasta dejar el planeta completamente desnudo, sin aire que respirar, sin presión que mantenga el agua en estado líquido, sin protección contra la radiación cósmica. Y si el planeta no tiene campo magnético, cosa que es perfectamente posible, dado que no tenemos manera de saberlo con certeza, entonces el proceso sería aún más rápido y devastador. Sin un escudo magnético, la atmósfera sería vulnerable no solo al viento estelar constante, sino también a las llamaradas esporádicas pero violentas que barren el sistema regularmente. Cada erupción de la estrella golpearía la atmósfera como un martillo golpea un cristal, fragmentándola, dispersándola, enviando sus componentes hacia el vacío del espacio interestelar. Hay modelos científicos que sugieren que bajo estas condiciones, incluso una atmósfera inicialmente densa como la de Venus podría ser completamente eliminada en un período de unos pocos cientos de millones de años. Eso puede sonar como mucho tiempo desde nuestra perspectiva humana, pero en términos geológicos y astronómicos es un parpadeo. La vida en la Tierra tardó casi 1000 millones de años en pasar de las primeras células simples a los primeros organismos multicelulares. Si Próxima B perdió su atmósfera antes de que ese proceso pudiera siquiera comenzar, entonces nunca hubo oportunidad para que surgiera vida compleja, ni para que evolucionara inteligencia, ni para que emergiera civilización alguna. Y así llegamos a una de las ironías más crueles del cosmos. El planeta más cercano a nuestro sistema solar, que se encuentra en la zona habitable de su estrella, probablemente no es habitable en absoluto. El mundo que alguna vez imaginamos como nuestro refugio de emergencia, nuestro plan de respaldo cósmico, es en realidad un infierno disfrazado de paraíso. Las mismas características que lo hacen interesante para los astrónomos, su proximidad a una enana roja longeva, su ubicación dentro de la zona de temperatura moderada, su masa similar a la terrestre, son precisamente las características que lo condenan a ser un mundo estéril, hostil, inhabitable. Pero esta no es solo la historia de Próxima B. Esta es la historia de miles de millones de mundos similares dispersos por toda la galaxia. Porque si las enanas rojas representan 3/4 partes de todas las estrellas, y si los planetas alrededor de enanas rojas sufren los mismos problemas que acabamos de describir, entonces la inmensa mayoría de los mundos que alguna vez consideramos potencialmente habitables podrían ser en realidad trampas mortales cósmicas. Y eso tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión de la vida en el universo, para nuestra búsqueda de civilizaciones extraterrestres y para nuestras esperanzas de algún día expandirnos más allá de este pequeño punto azul que llamamos hogar. Pero antes de que te desesperes por completo, antes de que abandones toda esperanza de encontrar vida más allá de la Tierra, déjame contarte más sobre lo que realmente sabemos de Próxima B. Porque aunque el panorama general es sombrío, hay detalles fascinantes que hacen de este mundo uno de los objetos más estudiados de la astronomía moderna. Y hay misterios que todavía no hemos resuelto, preguntas que permanecen abiertas, posibilidades que no podemos descartar por completo. Porque esa es la naturaleza de la ciencia. Nunca tenemos certeza absoluta. Siempre dejamos espacio para la sorpresa, para el descubrimiento inesperado, para el dato que cambia todo lo que creíamos saber. Y cuando se trata de mundos alienígenas que nunca hemos visitado, que solo conocemos a través de la luz que nos llega desde la distancia, la humildad intelectual no es solo una virtud, es una necesidad.
Así que acompáñame mientras profundizamos en los secretos de este mundo vecino. Porque lo que viene a continuación es aún más extraño, más perturbador y más fascinante de lo que podrías imaginar. Próxima. Centauri B completa una órbita alrededor de su estrella cada 11,2 días terrestres. Piensa en eso por un momento. Un año entero en ese mundo dura menos de 2 semanas, según nuestro calendario. Mientras tú pasas una quincena haciendo tu vida cotidiana, yendo al trabajo, viendo a tus amigos, durmiendo tus noches tranquilas, un habitante hipotético de Próxima B habría experimentado un ciclo completo de estaciones, si es que allí existen estaciones de algún tipo. Esta órbita ultrarrápida es consecuencia directa de la proximidad del planeta a su estrella. A solo 7 millones de kilómetros de distancia, Próxima B orbita a menos de 1/20 parte de la distancia que separa a la Tierra del Sol. Si pudieras pararte en la superficie del planeta y mirar hacia arriba, suponiendo que hubiera una atmósfera transparente que lo permitiera, verías a Próxima Centauri ocupando un área del cielo muchísimo mayor que la que ocupa el Sol visto desde la Tierra. Sería una presencia dominante, omnipresente, imposible de ignorar. Pero no sería el Sol brillante y amarillo que conocemos. Sería un disco de un rojo profundo, casi anaranjado en sus bordes, con manchas oscuras moviéndose lentamente por su superficie y erupciones de plasma brillante estallando ocasionalmente en su corona. La luz que bañaría el paisaje sería diferente a cualquier cosa que hayamos experimentado en la Tierra. Tendría un tono crepuscular permanente, como el de un atardecer perpetuo, tiñendo todo de tonos rojizos y anaranjados. Y aquí surge otro problema que raramente se menciona cuando se habla de la habitabilidad de este mundo. La fotosíntesis, tal como la conocemos, podría ser imposible bajo esa luz. Las plantas terrestres evolucionaron para aprovechar la luz visible que emite el Sol, con un pico de eficiencia en las longitudes de onda correspondientes al azul y al rojo. Pero la luz que emite una enana roja está desplazada hacia el infrarrojo. Hay muy poca luz azul, muy poca luz verde. Predominan las longitudes de onda más largas y menos energéticas. La clorofila, el pigmento que da color verde a las plantas y que es el motor de la fotosíntesis terrestre, no sería eficiente en ese ambiente lumínico. Esto no significa necesariamente que la vida sea imposible. En la Tierra existen organismos que utilizan otros pigmentos, que aprovechan otras partes del espectro electromagnético, que han encontrado maneras alternativas de extraer energía del ambiente. Pero significa que cualquier ecosistema que pudiera existir en Próxima B sería radicalmente diferente a lo que conocemos. Las plantas, si es que existieran, probablemente no serían verdes. Podrían ser negras, para absorber la mayor cantidad posible de luz en todas las longitudes de onda disponibles. O podrían ser rojas, o púrpuras, o de colores que ni siquiera podemos imaginar. Y esto nos lleva a una reflexión más profunda sobre nuestra búsqueda de vida en otros mundos. Tendemos a imaginar la vida extraterrestre basándonos en lo que conocemos, en lo que es familiar. Buscamos agua líquida, atmósferas de oxígeno, temperaturas moderadas, luz solar similar a la nuestra. Pero el universo no tiene obligación de ajustarse a nuestras expectativas. La vida, si existe en otros lugares, podría haber encontrado soluciones completamente diferentes a los problemas de la supervivencia. Podría utilizar químicas que no reconoceríamos, fuentes de energía que no hemos considerado, estructuras biológicas que desafían nuestra imaginación. Próxima B nos obliga a ampliar nuestros horizontes mentales.
nos obliga a preguntarnos qué significa realmente ser habitable. Nos obliga a considerar la posibilidad de que la vida, si alguna vez surgió en ese mundo hostil, sería tan alienígena, tan extraña, tan diferente a nosotros, que quizás ni siquiera la reconoceríamos como vida si la viéramos. Pero también nos obliga a enfrentar una posibilidad más sombría. La posibilidad de que, a pesar de todas las adaptaciones imaginables, a pesar de todos los trucos evolutivos que la naturaleza pudiera inventar, hay límites absolutos que la vida no puede superar. Niveles de radiación demasiado altos, atmósferas demasiado tenues o inexistentes, temperaturas demasiado extremas, condiciones que simplemente no permiten que los procesos químicos complejos que definen la vida se mantengan estables durante el tiempo suficiente para que la evolución haga su trabajo. Y esa es la pregunta que flota sobre Próxima B como una sombra oscura. ¿Es un mundo donde la vida lucha por existir en condiciones adversas pero posibles? ¿O es un mundo donde la vida nunca tuvo oportunidad, donde las condiciones fueron demasiado hostiles desde el principio, donde la química del cosmos simplemente no permitió que surgiera la complejidad necesaria para la autoorganización, la reproducción, la evolución? No lo sabemos. Con nuestros telescopios actuales no podemos ver la superficie de Próxima B. No podemos analizar su atmósfera con suficiente detalle para determinar si contiene moléculas que indiquen procesos biológicos. No podemos saber si hay agua en su superficie, si hay volcanes activos, si hay placas tectónicas moviéndose lentamente bajo un cielo rojizo. Todo lo que podemos hacer es medir pequeñísimas variaciones en la luz de la estrella, deducir la masa del planeta y su distancia orbital, y construir modelos teóricos basados en lo que sabemos de física, química y geología. Esos modelos nos pintan un panorama pesimista. Nos dicen que las probabilidades están en contra de la habitabilidad. Nos advierten que la radiación, el viento estelar, el anclaje por mareas y la historia turbulenta del sistema hacen extremadamente improbable que Próxima B sea un lugar donde la vida pueda prosperar. Pero los modelos son solo aproximaciones. Son simplificaciones de una realidad mucho más compleja. Y la historia de la ciencia está llena de casos donde los modelos fallaron, donde la naturaleza demostró ser más imaginativa de lo que los científicos habían previsto, donde las excepciones resultaron ser tan importantes como las reglas. Así que dejamos la puerta abierta. No cerramos el caso por completo. Admitimos que la ciencia todavía no tiene respuesta definitiva. Y seguimos mirando hacia ese pequeño punto rojo en el cielo, preguntándonos qué secretos guarda, qué sorpresas nos esperan, qué descubriremos cuando finalmente tengamos los instrumentos necesarios para ver más allá de lo que hoy es posible. Hay un fenómeno físico del que tenemos que hablar con mayor profundidad, porque es quizás el más determinante de todos cuando se trata de entender por qué Próxima B es tan radicalmente diferente a nuestro hogar. Se llama rotación sincrónica o anclaje por mareas, y es algo que ocurre cuando un cuerpo celeste orbita demasiado cerca de otro cuerpo mucho más masivo. Para entender este fenómeno, piensa en nuestra propia luna. Desde que los seres humanos comenzaron a observar el cielo nocturno, siempre hemos visto la misma cara de la luna. Los cráteres, los mares oscuros de basalto, las formaciones que nuestros antepasados interpretaron como rostros o figuras, siempre están ahí, siempre en la misma posición, noche tras noche, año tras año, siglo tras siglo. El lado oculto de la luna, esa cara misteriosa que ningún ojo humano vio hasta que las sondas espaciales
la fotografiaron en el siglo XX, permanece perpetuamente oculto desde nuestra perspectiva terrestre. Esto no es coincidencia, es el resultado de miles de millones de años de interacción gravitacional entre la Tierra y su satélite. La gravedad terrestre fue frenando gradualmente la rotación de la Luna hasta que su período de rotación se igualó exactamente con su período orbital. La Luna tarda 27 días en dar una vuelta alrededor de la Tierra y tarda exactamente los mismos 27 días en completar una rotación sobre su propio eje. El resultado es que siempre nos muestra la misma cara. Ahora imagina este mismo proceso, pero a una escala mucho mayor y con consecuencias mucho más dramáticas. Imagina un planeta entero sufriendo este anclaje, quedando fijado de manera que un hemisferio mira perpetuamente hacia su estrella, mientras el otro permanece sumido en una oscuridad eterna. Eso es exactamente lo que los científicos creen que ocurre en Próxima b, a una distancia de solo 7 millones de kilómetros de su estrella madre. El tirón gravitacional de Próxima Centauri sobre el planeta es inmensamente mayor que el tirón que la Tierra ejerce sobre la Luna. Los cálculos indican que, en un período relativamente corto en términos astronómicos, quizás unos pocos millones de años después de su formación, Próxima b habría perdido cualquier rotación independiente que pudiera haber tenido originalmente. Su día y su año se habrían sincronizado, dejándolo atrapado en una configuración permanente donde el Sol nunca sale ni se pone, donde el concepto mismo de día y noche pierde todo significado. Las consecuencias de esta situación son difíciles de exagerar. En el lado diurno del planeta, el hemisferio que mira eternamente hacia Próxima Centauri, las temperaturas podrían alcanzar niveles extremos. Sin la alternancia de día y noche, que en la Tierra permite que el calor se distribuya y se irradie, de vuelta al espacio durante las horas nocturnas, el suelo absorbería radiación constantemente. Si no hay atmósfera, o si la atmósfera es muy tenue, las temperaturas en el punto subsolar, el punto directamente debajo de la estrella, podrían superar los 100 grados centígrados con facilidad. El agua, si alguna vez existió en ese hemisferio, se habría evaporado hace mucho tiempo. Las rocas podrían estar parcialmente fundidas en las regiones más expuestas. Sería un paisaje infernal, de desolación calcinada. En el lado nocturno, el hemisferio que nunca ve la luz de su sol, la situación sería exactamente la opuesta, pero igualmente hostil. Sin ninguna fuente de calor externa, las temperaturas descenderían hasta niveles criogénicos. Estamos hablando de cientos de grados bajo cero. Cualquier atmósfera que existiera tendería a congelarse en ese lado, precipitándose como nieve de dióxido de carbono o nitrógeno sólido, acumulándose en glaciares de gases congelados que cubrirían el paisaje en una oscuridad absoluta. Sería un mundo de hielo eterno, más frío que cualquier lugar de nuestro sistema solar, excepto quizás las lunas más alejadas de los planetas gigantes. Y entre estos dos extremos, en la frontera entre el día perpetuo y la noche eterna, existiría una franja crepuscular, un anillo que rodea todo el planeta, donde el Sol permanece perpetuamente cerca del horizonte, nunca subiendo del todo, nunca desapareciendo por completo. Es en esta zona donde algunos científicos han especulado que podrían existir condiciones moderadas, temperaturas que permitieran la existencia de agua líquida, refugios potenciales donde la vida pudiera haberse aferrado a la existencia. Pero esta visión optimista ignora un factor crucial: la atmósfera. Si Próxima b tiene una atmósfera suficientemente densa,
Esta actuaría como un sistema de distribución de calor, transportando energía desde el lado diurno hacia el lado nocturno, moderando los extremos térmicos y creando un clima global más uniforme. Los modelos atmosféricos sugieren que, con una atmósfera similar a la terrestre en composición y densidad, las diferencias de temperatura entre los dos hemisferios podrían reducirse significativamente. El lado diurno sería caliente pero no infernal. El lado nocturno sería frío pero no criogénico. Y la franja crepuscular podría efectivamente albergar condiciones habitables. El problema es que, como ya hemos discutido, mantener una atmósfera densa alrededor de Próxima b es extraordinariamente difícil dadas las condiciones del sistema. El viento estelar constante, las llamaradas violentas, la radiación ultravioleta extrema durante los primeros 1.000 millones de años, todo conspira para arrancar cualquier envoltura gaseosa que el planeta pudiera haber tenido originalmente o pudiera haber generado posteriormente a través de vulcanismo o desgasificación del interior. Y aquí llegamos a una de las paradojas más frustrantes de este mundo. Para ser habitable, Próxima b necesita una atmósfera densa. Pero para mantener una atmósfera densa, necesitaría condiciones mucho menos hostiles de las que existen en realidad. Es como decir que para sobrevivir en el desierto necesitas agua, pero para tener agua necesitarías no estar en el desierto. El sistema parece diseñado para frustrarnos, para ofrecer esperanza con una mano mientras la arrebata con la otra. Pero supongamos, solo por un momento, que estamos equivocados. Supongamos que Próxima b logró de alguna manera retener una atmósfera significativa. Quizás el planeta es más masivo de lo que pensamos y su gravedad es suficiente para aferrarse a sus gases. Quizás tiene un campo magnético excepcionalmente potente, generado por un núcleo dinámico inusualmente activo. Quizás hay procesos geológicos continuos que reponen constantemente los gases perdidos, volcanes gigantescos que vomitan dióxido de carbono y vapor de agua hacia el cielo rojizo, a un ritmo que supera la erosión atmosférica. Supongamos todo esto. ¿Sería entonces Próxima b un lugar habitable? La respuesta, lamentablemente, sigue siendo probablemente no. Y la razón nos lleva al siguiente capítulo de esta historia de terror cósmico. Las llamaradas estelares. Próxima Centauri es lo que los astrónomos llaman una estrella de llamarada. Es una enana roja que, a diferencia de nuestro Sol relativamente tranquilo, experimenta erupciones violentas de manera regular. Estas no son las manchas solares y eyecciones de masa coronal que ocasionalmente afectan las comunicaciones terrestres y producen auroras espectaculares. Son eventos de una magnitud completamente diferente, explosiones de energía que liberan en segundos o minutos cantidades de radiación que nuestro Sol tardaría días o semanas en producir. En marzo de 2017, los telescopios detectaron una de estas llamaradas proveniente de Próxima Centauri. Durante aproximadamente 10 segundos, la estrella aumentó su brillo en el espectro visible unas 68 veces. Pero lo verdaderamente aterrador no fue el aumento en luz visible, sino lo que ocurrió en otras longitudes de onda. En el ultravioleta, el aumento fue de varios órdenes de magnitud. En los rayos X, la emisión se disparó hasta niveles que harían palidecer cualquier evento solar conocido. Para un planeta situado a solo 7 millones de kilómetros de distancia, esta llamarada habría sido apocalíptica. Imagina que estás en la superficie de Próxima b, en esa hipotética franja crepuscular donde las condiciones podrían ser moderadas. El cielo tiene ese tono rojizo permanente que caracteriza a los mundos que orbitan enanas rojas.
El sol alienígena cuelga cerca del horizonte, grande y amenazante, pero familiar después de generaciones de vida bajo su luz. Y entonces, sin previo aviso, ese sol se vuelve brillante, increíblemente brillante. En cuestión de segundos, la luz que baña el paisaje se multiplica, cambiando de rojo profundo a un blanco cegador. Pero la luz visible es la menor de tus preocupaciones. Lo que no puedes ver, la radiación ultravioleta y los rayos X, está penetrando la atmósfera, ionizando moléculas, rompiendo enlaces químicos, desestabilizando el ADN de cualquier organismo que esté expuesto. Si la atmósfera tiene una capa de ozono, ésta está siendo destruida a un ritmo vertiginoso. Si no la tiene, la radiación está llegando directamente a la superficie, esterilizando todo lo que toca. Y esto no es un evento único, no es una catástrofe que ocurre una vez cada 1.000.000 de años. Es algo que sucede regularmente, varias veces al año, con eventos mayores ocurriendo cada pocas décadas y megaeventos potencialmente ocurriendo cada pocos siglos. Para cualquier forma de vida que intente establecerse en Próxima B, sería como vivir en una zona de bombardeo constante, donde cada cierto tiempo caen bombas de radiación desde el cielo sin ningún patrón predecible. Los organismos terrestres han desarrollado mecanismos para reparar el daño causado por la radiación ultravioleta. Nuestras células tienen enzimas especializadas que detectan y corrigen errores en el ADN causados por los fotones de alta energía. Nuestra piel produce melanina para absorber la radiación antes de que penetre más profundamente. Buscamos sombra cuando el sol está alto. Hemos desarrollado protectores solares artificiales para extender nuestra exposición segura. Pero estos mecanismos evolucionaron para lidiar con los niveles de radiación que existen en la Tierra, bajo un sol relativamente estable, protegidos por una atmósfera densa y una capa de ozono funcional. No están diseñados para manejar los niveles de radiación que existirían en Próxima B, donde las llamaradas pueden multiplicar por cientos o miles la dosis recibida en cuestión de minutos. Podrías argumentar que la vida en Próxima B, si existiera, habría evolucionado sus propias defensas contra la radiación. Y es un argumento válido. La evolución es extraordinariamente creativa, capaz de encontrar soluciones a problemas que parecen insuperables. En la Tierra existen organismos extremófilos que sobreviven a niveles de radiación que matarían a cualquier ser humano en minutos. Bacterias como Deinococcus radiodurans pueden reparar su ADN incluso después de ser expuestas a dosis de radiación miles de veces superiores a la dosis letal para nosotros. Pero hay un límite, siempre hay un límite, y ese límite está definido por la física y la química fundamentales. Para que un organismo funcione, necesita moléculas complejas que mantengan su estructura. Las proteínas deben plegarse correctamente. El ADN debe permanecer intacto el tiempo suficiente para ser copiado. Las membranas celulares deben mantener su integridad. Cuando la radiación supera cierto umbral, estas estructuras se degradan más rápido de lo que pueden ser reparadas. La maquinaria molecular se desmorona. La vida se vuelve termodinámicamente imposible. Los científicos no saben con certeza dónde está ese umbral para la vida hipotética de Próxima B. Depende de demasiados factores desconocidos. Pero los modelos sugieren que las llamaradas más potentes de Próxima Centauri podrían superar ese umbral con facilidad, al menos para la vida basada en química del carbono similar a la nuestra. Y si es así, entonces incluso los organismos más resistentes, incluso las formas de vida más extremófilas imaginables, tendrían dificultades para sobrevivir en ese ambiente. Pero hay algo aún más perturbador que las llamaradas individuales.
algo que opera a escalas de tiempo más largas, pero con efectos igualmente devastadores. Es el proceso de erosión atmosférica que mencionamos antes, pero ahora vamos a explorarlo con mayor detalle, porque entender este fenómeno es crucial para comprender por qué Próxima B probablemente nunca tuvo oportunidad. Cuando una estrella como Próxima Centauri lanza una llamarada, no solo emite radiación electromagnética, también expulsa materia. Partículas cargadas, principalmente protones y electrones, son aceleradas a velocidades enormes y lanzadas hacia el espacio en lo que se conoce como eyecciones de masa coronal. Estas partículas viajan a través del vacío interplanetario y eventualmente algunas de ellas impactan contra cualquier planeta que se encuentre en su camino. En la Tierra, nuestro campo magnético nos protege de la mayor parte de este bombardeo. Las partículas cargadas son desviadas por las líneas del campo magnético, canalizadas hacia los polos, donde interactúan con la atmósfera superior y producen las auroras. Solo una pequeña fracción logra penetrar hasta la atmósfera propiamente dicha, y casi ninguna llega a la superficie. Pero el campo magnético terrestre tiene sus límites. Durante tormentas solares particularmente intensas, puede ser comprimido y distorsionado hasta el punto de que su protección se ve comprometida. Las partículas logran penetrar más profundamente, causando problemas con los satélites, las redes eléctricas y las comunicaciones. Son inconvenientes, a veces costosos, pero rara vez catastróficos. Ahora imagina esas mismas partículas, pero multiplicadas por 1000. Imagina un viento estelar que es cientos de veces más denso que el viento solar. Imagina eyecciones de masa coronal que ocurren con mucha mayor frecuencia y que son proporcionalmente más potentes. Imagina todo esto golpeando un planeta que está a una fracción de la distancia que nos separa de nuestro Sol. Eso es lo que enfrenta Próxima B constantemente. El viento estelar de Próxima Centauri, incluso en condiciones normales, ejerce una presión sobre cualquier atmósfera planetaria que es enormemente mayor que la que el viento solar ejerce sobre la atmósfera terrestre. Esta presión constante empuja contra la parte superior de la atmósfera, transfiriendo momento a las moléculas de gas, acelerándolas gradualmente hasta que algunas alcanzan velocidad de escape y son arrancadas hacia el espacio. Este proceso se llama erosión por ablación y ocurre continuamente, segundo a segundo, día a día, siglo a siglo. Es un goteo lento pero implacable que a lo largo de miles de millones de años puede vaciar completamente la atmósfera de un planeta. Y cuando ocurre una llamarada o una eyección de masa coronal, el proceso se acelera dramáticamente. La presión sobre la atmósfera se multiplica. Las partículas de alta energía penetran más profundamente, ionizando moléculas que normalmente estarían protegidas, creando iones que son más fáciles de arrastrar por el viento estelar. Cada evento de este tipo arranca un pedazo de la atmósfera, como las olas que erosionan un acantilado en la costa. Los modelos científicos han intentado calcular cuánto tiempo tardaría Próxima B en perder una atmósfera similar a la terrestre bajo estas condiciones. Las estimaciones varían dependiendo de las suposiciones que se hagan sobre el campo magnético del planeta, la composición atmosférica original, la historia de actividad de la estrella y otros factores. Pero los resultados más optimistas sugieren que el planeta podría retener una atmósfera significativa durante quizás unos pocos miles de millones de años. Los resultados más pesimistas sugieren que cualquier atmósfera sería eliminada en cuestión
de unos pocos cientos de millones de años. Para poner esto en perspectiva, la vida en la Tierra tardó aproximadamente 1.000 millones de años en pasar de las primeras células simples a los primeros organismos capaces de fotosíntesis oxigénica. Tardó otros 2.000 millones de años en pasar de esos organismos a las primeras células eucariotas con núcleo definido. Y tardó otro 1.000 millones de años en desarrollar vida multicelular compleja. Si Próxima b perdió su atmósfera antes de que estos procesos pudieran siquiera comenzar, entonces la vida nunca tuvo oportunidad. El planeta habría pasado de un estado potencialmente habitable a un estado permanentemente estéril en un abrir y cerrar de ojos cósmico, dejando atrás un mundo rocoso desnudo, bombardeado por radiación, con cualquier agua que hubiera existido evaporada hacia el espacio hace eones. Y lo más perturbador de todo es que este destino podría ser compartido por la inmensa mayoría de los planetas que orbitan enanas rojas en nuestra galaxia. Piensa en las implicaciones de esto. Las enanas rojas son las estrellas más comunes del universo. Representan aproximadamente 3/4 partes de la población estelar. Son también las estrellas más longevas, capaces de brillar durante billones de años, mucho más tiempo que la edad actual del universo. Parecían ser los candidatos perfectos para albergar vida. Mundos estables durante períodos de tiempo inimaginablemente largos, con recursos energéticos que durarían hasta mucho después de que estrellas como nuestro Sol se hubieran apagado. Pero si la actividad magnética y las llamaradas de estas estrellas hacen inhabitables los planetas que las orbitan, entonces la inmensa mayoría de los bienes raíces potencialmente habitables del cosmos quedan descartados de un plumazo. La zona habitable alrededor de enanas rojas se convierte en una zona de muerte disfrazada de paraíso, y los únicos mundos donde la vida puede prosperar a largo plazo serían aquellos que orbitan estrellas más grandes, más calientes, más brillantes. Estrellas como nuestro Sol, estrellas que son mucho menos comunes. Esta realización tiene profundas implicaciones para la paradoja de Fermi, esa famosa pregunta que se hace la humanidad desde hace décadas. Si el universo es tan vasto, si hay cientos de miles de millones de galaxias cada una, con cientos de miles de millones de estrellas, si los planetas son comunes y los ingredientes de la vida están en todas partes, ¿dónde están todos los extraterrestres? ¿Por qué no hemos detectado señales de civilizaciones alienígenas? ¿Por qué parece que estamos solos? Una posible respuesta, una respuesta que Próxima b nos obliga a considerar seriamente, es que los lugares donde la vida puede surgir y evolucionar hacia la complejidad son mucho más raros de lo que imaginábamos. No basta con tener un planeta rocoso en la zona habitable. No basta con tener agua y una atmósfera. Hace falta también tener una estrella tranquila, estable, que no bombardee su sistema planetario con radiación mortal cada vez que tiene un mal día cósmico. Y estrellas así, estrellas como nuestro Sol, son una minoría. Son las excepciones, no la regla. Son los oasis dispersos en un desierto de inhospitalidad que se extiende por toda la galaxia. Esto no significa que estemos solos en el universo. Todavía hay miles de millones de estrellas similares al Sol en la Vía Láctea, y cada una de ellas podría albergar mundos habitables. Pero significa que esos mundos son más valiosos, más preciosos, más excepcionales de lo que habíamos pensado. Y significa que nuestro propio planeta, esta pequeña esfera azul perdida en un brazo espiral de una galaxia ordinaria, podría ser mucho más especial
de lo que nuestra humildad cósmica nos ha llevado a creer. Pero antes de que nos dejemos llevar por el antropocentrismo, antes de que declaremos que la Tierra es única y que nosotros somos especiales, recordemos que la ciencia todavía no tiene respuesta definitiva. Hay demasiado que no sabemos sobre Próxima B. Hay demasiadas variables que no podemos medir desde nuestra distancia de 4 años luz. Y hay siempre la posibilidad de que nos estemos perdiendo algo, de que la realidad sea más compleja y más esperanzadora de lo que nuestros modelos actuales sugieren. Quizás Próxima B tiene un campo magnético extraordinariamente potente que ha protegido su atmósfera durante miles de millones de años. Quizás la vida encontró refugio bajo la superficie, protegida por kilómetros de roca de la radiación superficial, alimentándose de energía geotérmica en océanos subterráneos que nunca vieron la luz de su sol. Quizás hay formas de vida que son tan radicalmente diferentes a nosotros que pueden prosperar en condiciones que consideraríamos absolutamente letales. No lo sabemos. Y esa incertidumbre es quizás lo más fascinante de todo, porque el universo tiene una manera de sorprendernos. Una y otra vez, cuando creemos haber entendido las reglas, cuando creemos haber cartografiado los límites de lo posible, la naturaleza nos presenta algo que desafía nuestras expectativas. Los extremófilos terrestres, que viven en condiciones que hace unas décadas creíamos imposibles. Los planetas que existen en configuraciones que nuestros modelos decían que no podían formarse. Las lunas heladas con océanos líquidos bajo superficies congeladas. La vida que encuentra un camino, una y otra vez, contra todas las probabilidades. Así que dejamos la puerta abierta. Admitimos nuestra ignorancia y seguimos mirando hacia Próxima Centauri, preguntándonos qué secretos guarda ese pequeño punto rojo en el cielo nocturno. Hay un aspecto de Próxima B del que rara vez se habla en los documentales convencionales. Quizás porque es demasiado técnico, quizás porque es demasiado abstracto, o quizás porque sus implicaciones son demasiado perturbadoras para el público general. Se trata de la historia temprana del sistema, esos primeros cientos de millones de años después de la formación del planeta, cuando las condiciones eran todavía más extremas de lo que son ahora. Para entender por qué este periodo es tan crucial, necesitamos hablar brevemente de cómo nacen las estrellas y los planetas. Todo comienza con una nube de gas y polvo flotando en el espacio interestelar. Esta nube, compuesta principalmente de hidrógeno y helio, con trazas de elementos más pesados, permanece estable durante millones de años hasta que algo la perturba. Puede ser la onda de choque de una supernova cercana, o la influencia gravitacional de otra nube que pasa, o simplemente fluctuaciones aleatorias en la densidad del gas. Sea cual sea la causa, una región de la nube comienza a colapsar bajo su propia gravedad. A medida que el gas cae hacia el centro del colapso, se comprime y se calienta. La presión aumenta, la temperatura sube, y eventualmente, en el corazón de esta bola de gas en contracción, las condiciones se vuelven lo suficientemente extremas como para que los núcleos de hidrógeno comiencen a fusionarse, liberando energía y encendiendo la chispa de una nueva estrella. Pero la estrella no nace sola. Alrededor de ella queda un disco de material sobrante, gas y polvo, que no cayó hacia el centro, pero que permanece gravitacionalmente ligado al nuevo Sol. Este disco protoplanetario es la materia prima de la que se formarán los planetas. Las partículas de polvo chocan y se pegan, formando grumos cada vez mayores. Estos grumos chocan entre sí, fusionándose en cuerpos del tamaño de asteroides
luego del tamaño de lunas y finalmente del tamaño de planetas. Este proceso de formación planetaria es violento y caótico. Los protoplanetas se empujan y se golpean mutuamente. Las órbitas son inestables. Algunos cuerpos son expulsados del sistema hacia el espacio interestelar. Otros caen hacia la estrella central y son consumidos. Los que sobreviven llevan las cicatrices de incontables impactos, cráteres sobre cráteres, superficies fundidas y resolidificadas múltiples veces. Durante este periodo, la estrella recién nacida es extraordinariamente activa. Está todavía contrayéndose, todavía ajustando su estructura interna, todavía encontrando el equilibrio entre la presión de radiación que empuja hacia afuera y la gravedad que empuja hacia adentro. Y mientras busca ese equilibrio, experimenta convulsiones violentas. Emite cantidades enormes de radiación ultravioleta. Lanza chorros de partículas de alta energía hacia el espacio. Produce llamaradas que hacen palidecer cualquier cosa que la estrella madura producirá posteriormente. Para las enanas rojas como Próxima Centauri, esta fase de juventud turbulenta es particularmente prolongada y particularmente intensa. Las estrellas más masivas pasan por su fase de ajuste inicial relativamente rápido. Nuestro Sol, por ejemplo, se estabilizó en un período de quizás 50 millones de años después de su formación. Pero las enanas rojas, con su masa menor y sus procesos internos más lentos, pueden tardar cientos de millones de años, incluso hasta 1000 millones de años, en alcanzar un estado de equilibrio estable. Durante todo ese tiempo, cualquier planeta que orbite cerca de la estrella está siendo sometido a un bombardeo de radiación, que es órdenes de magnitud mayor que cualquier cosa que experimente posteriormente. Es como nacer en medio de un huracán permanente que dura más tiempo que toda la historia de la vida compleja en la Tierra. Para Próxima B, esto habría sido absolutamente catastrófico. Los modelos científicos sugieren que, durante los primeros 500 millones a 1000 millones de años después de la formación del sistema, la radiación ultravioleta extrema de Próxima Centauri habría sido suficiente para destruir cualquier molécula orgánica compleja en la superficie del planeta. No estamos hablando de daño gradual que podría ser reparado. Estamos hablando de desintegración molecular a un ritmo que hace imposible la acumulación de los bloques químicos básicos de la vida. En la Tierra, los primeros indicios de vida aparecen en el registro geológico hace aproximadamente 3.800 millones de años, apenas 700 millones de años después de la formación del planeta. Esto sugiere que la vida surgió relativamente rápido una vez que las condiciones se volvieron favorables. Pero esas condiciones favorables incluían un Sol que ya se había estabilizado, que ya había pasado su fase de juventud turbulenta, que ya había dejado de bombardear su sistema con radiación extrema. Próxima B no tuvo esa ventaja. Durante el período en que la vida estaba surgiendo en la Tierra, Próxima B estaba siendo horneado por una estrella joven e inestable. Cualquier océano que pudiera haber existido habría sido evaporado. Cualquier atmósfera primitiva habría sido arrancada y dispersada hacia el espacio. Cualquier química prebiótica que hubiera comenzado a desarrollarse habría sido destruida una y otra vez por las oleadas de radiación. Y cuando finalmente Próxima Centauri se calmó, cuando por fin alcanzó un estado más estable, después de 1000 millones de años de actividad frenética, el daño ya estaba hecho. El planeta habría quedado desnudo, estéril, sin agua, sin atmósfera, sin ninguno de los ingredientes necesarios para que la vida comenzara su lenta marcha
hacia la complejidad. Pero quizás, podrías argumentar, el planeta podría haber regenerado su atmósfera posteriormente. Después de todo, los planetas rocosos tienen volcanes, tienen reservas de gases atrapados en su interior, tienen procesos geológicos que pueden liberar esos gases hacia la superficie a lo largo de millones de años. Es un argumento válido. La Tierra misma pasó por un proceso similar. Nuestra atmósfera original fue probablemente arrancada por el bombardeo de asteroides gigantes durante los primeros cientos de millones de años. La atmósfera que tenemos hoy fue generada posteriormente, vomitada por volcanes, liberada por impactos de cometas, producida eventualmente por la vida misma. ¿Por qué no podría Próxima B haber experimentado una regeneración similar? La respuesta es que probablemente lo intentó, pero las condiciones nunca dejaron de ser hostiles. Incluso después de que Próxima Centauri se estabilizara, siguió siendo una estrella de llamaradas. Siguió produciendo erupciones violentas con 1900 regularidad. Siguió emitiendo un viento estelar denso y erosivo. Cualquier atmósfera que el vulcanismo del planeta pudiera haber generado habría sido gradualmente eliminada por estos procesos, como agua que intentas llenar en un cubo agujereado. Hay un concepto en astronomía llamado tiempo de residencia atmosférica. Es el tiempo promedio que una molécula de gas permanece en la atmósfera de un planeta antes de ser perdida hacia el espacio. Para la Tierra, este tiempo es extremadamente largo para la mayoría de los gases, miles de millones de años, porque nuestro campo magnético y nuestra distancia del Sol nos protegen de la erosión estelar. Para Próxima B, el tiempo de residencia sería dramáticamente más corto, quizás millones de años, quizás solo cientos de miles. Esto significa que para mantener una atmósfera estable, el planeta necesitaría reponer constantemente los gases perdidos a un ritmo que supere las pérdidas. Y mientras que esto es teóricamente posible, requiere una actividad geológica extraordinariamente intensa, volcanes en erupción constante, un interior planetario que permanezca activo y caliente a lo largo de miles de millones de años. ¿Tiene Próxima B ese nivel de actividad geológica? No lo sabemos con certeza. No podemos ver su superficie con nuestros telescopios actuales. No podemos detectar volcanes ni medir el flujo de calor desde su interior. Pero los modelos sugieren que es improbable. La actividad geológica de un planeta está impulsada principalmente por el calor residual de su formación y por el decaimiento de elementos radiactivos en su interior. Los planetas más grandes retienen más calor y permanecen activos durante más tiempo. Los planetas más pequeños se enfrían más rápidamente y se vuelven geológicamente muertos. Próxima B tiene aproximadamente 1,3 veces la masa de la Tierra, lo cual no es mucho mayor. Es posible que tenga una actividad geológica comparable a la terrestre, pero también es posible que haya diferencias en su composición interna, en la cantidad de elementos radiactivos, en la eficiencia de su convección del manto, que hagan que se haya enfriado más rápidamente de lo esperado. Y hay otro factor que juega en contra de la actividad geológica de Próxima B, el anclaje por mareas. Cuando un planeta está sincronizado con su estrella, siempre mostrando la misma cara hacia ella, pierde una fuente importante de calentamiento interno. En planetas y lunas que no están anclados, la flexión constante causada por las mareas gravitacionales genera fricción interna, que a su vez genera calor. Este calentamiento por mareas es lo que mantiene geológicamente activas lunas como Io, la luna volcánica de Júpiter, a pesar de su pequeño tamaño.
Pero en un planeta perfectamente sincronizado no hay flexión tidal. Las fuerzas gravitacionales son constantes, no cambiantes. No hay fricción, no hay calentamiento adicional. El planeta se enfría más, rápidamente, su interior se solidifica antes, su vulcanismo se apaga. Hay una excepción potencial a esto. Si la órbita de Próxima B tiene una excentricidad significativa, si no es perfectamente circular, sino ligeramente elíptica, entonces habría cierta variación en las fuerzas de marea a lo largo de la órbita. Esta variación podría mantener cierto nivel de calentamiento interno. Pero las mediciones sugieren que la órbita de Próxima B es bastante circular, lo cual minimiza este efecto. Así que nos encontramos con otra de esas paradojas frustrantes. Para mantener una atmósfera, el planeta necesita actividad geológica intensa. Pero las mismas condiciones que hacen habitable la zona donde se encuentra, la proximidad a la estrella que permite temperaturas moderadas, también conspiran para reducir esa actividad geológica a través del anclaje por mareas. El universo parece haberse empeñado en hacer de Próxima B un lugar inhabitable. Cada factor que examinamos, cada variable que consideramos, apunta en la misma dirección. La estrella es demasiado activa. El planeta está demasiado cerca. La radiación es demasiado intensa. La atmósfera es demasiado vulnerable. El calentamiento interno es probablemente demasiado débil. Y sin embargo, no podemos estar completamente seguros. Porque hay algo que no hemos discutido todavía. Algo que podría cambiar radicalmente el panorama. Algo que existe en las profundidades de Próxima B, oculto bajo su superficie, protegido de la radiación y del viento estelar por kilómetros de roca sólida. Estamos hablando de la posibilidad de un océano subterráneo. Esta idea puede sonar a ciencia ficción, pero tiene una base científica sólida. En nuestro propio sistema solar, hemos descubierto que varios cuerpos celestes albergan océanos líquidos bajo sus superficies congeladas. Europa, la luna de Júpiter, tiene un océano global de agua salada bajo una corteza de hielo de varios kilómetros de espesor. Encélado, una pequeña luna de Saturno, tiene géiseres que lanzan chorros de agua hacia el espacio, agua que proviene de un mar subterráneo mantenido líquido por el calentamiento tidal. Incluso Plutón, ese mundo helado en los confines del sistema solar, podría tener un océano de agua líquida mezclada con amoníaco bajo su superficie de nitrógeno congelado. Si estos mundos pequeños y fríos pueden mantener agua líquida en su interior, ¿por qué no podría hacerlo Próxima B? La superficie del planeta podría ser un infierno de radiación y temperaturas extremas. Pero bajo esa superficie, protegido por kilómetros de roca, podría existir un ambiente completamente diferente. Un lugar oscuro, sí. Un lugar sin luz estelar, sin fotosíntesis posible, sin los paisajes que asociamos con la vida en la Tierra. Pero un lugar potencialmente habitable de todas formas. En las profundidades de los océanos terrestres, lejos de la luz del sol, existen ecosistemas completos que no dependen en absoluto de la fotosíntesis. Se alimentan de la energía química liberada por fuentes hidrotermales, grietas en el suelo oceánico, donde el agua caliente cargada de minerales brota desde el interior de la Tierra. Bacterias quimiosintéticas forman la base de estas cadenas alimentarias, convirtiendo el sulfuro de hidrógeno y otros compuestos en energía utilizable. Gusanos tubulares, crustáceos, moluscos y otros organismos prosperan en estas comunidades, completamente independientes del sol, que brilla en la superficie muy por encima de ellos. ¿Podría existir algo similar en Próxima B?
Podría haber fuentes hidrotermales en un océano subterráneo, alimentando ecosistemas alienígenas que nunca han visto la luz de su estrella madre. ¿Podría la vida haber encontrado un refugio bajo la superficie, escapando de la hostilidad del exterior para prosperar en las profundidades protegidas? Es una posibilidad fascinante. Y es una posibilidad que no podemos descartar con nuestros conocimientos actuales. Pero hay problemas con este escenario optimista. El primero es que, para tener un océano subterráneo, el planeta necesita tener agua en primer lugar. Y como hemos discutido, la historia temprana del sistema habría sido extraordinariamente hostil para la retención de volátiles. Cualquier agua que existiera en la superficie habría sido evaporada y arrancada hacia el espacio durante los primeros 1000 millones de años. Para que quedara agua suficiente para formar un océano subterráneo, el planeta habría necesitado una reserva inicial enorme, mucho mayor que la que existe en la Tierra. El segundo problema es el calentamiento interno. Para mantener un océano líquido bajo la superficie, necesitas una fuente de calor. En Europa y Encélado, esa fuente es el calentamiento tidal, causado por la interacción gravitacional con los planetas gigantes que orbitan. En la Tierra es el calor residual de formación, combinado con el decaimiento radiactivo. Pero como hemos discutido, Próxima B probablemente carece de calentamiento tidal significativo debido a su anclaje por mareas, y su calor interno podría haberse disipado hace mucho tiempo si el planeta es geológicamente menos activo de lo esperado. El tercer problema es quizás el más fundamental. Incluso si existe un océano subterráneo, incluso si hay fuentes hidrotermales que proporcionen energía química, la vida todavía necesita surgir en primer lugar. Y el origen de la vida, ese paso misterioso que transforma la química inerte en biología activa, requiere condiciones específicas que todavía no entendemos completamente. En la Tierra, la vida parece haber surgido relativamente rápido, en los primeros cientos de millones de años después de que las condiciones se volvieran favorables. Pero no sabemos si esto fue inevitable, el resultado de procesos químicos que ocurren fácilmente dadas las condiciones correctas, o si fue un golpe de suerte extraordinario, un evento improbable que ocurrió una vez contra todas las probabilidades. Si el origen de la vida es fácil, entonces podría haber ocurrido en el océano subterráneo de Próxima B, incluso en condiciones subóptimas. Pero si el origen de la vida es difícil, si requiere una combinación precisa de factores que rara vez se dan juntos, entonces incluso un mundo con todos los ingredientes correctos podría permanecer estéril indefinidamente. Esto nos lleva a una de las preguntas más profundas que la ciencia puede hacerse. ¿Es la vida un fenómeno común en el universo, surgiendo inevitable siempre que las condiciones lo permitan? ¿O es un accidente cósmico extraordinariamente raro, algo que quizás solo ha ocurrido una vez en toda la historia del cosmos observable? Próxima B no puede darnos la respuesta a esta pregunta directamente. No podemos ver su superficie, no podemos analizar su química, no podemos detectar señales de vida si es que existe. Pero su mera existencia nos obliga a reflexionar sobre estas cuestiones, a confrontar nuestra ignorancia, a admitir que hay preguntas fundamentales sobre nuestro lugar en el universo que todavía no podemos responder. Y esa incertidumbre, esa admisión de que la ciencia no tiene respuesta definitiva, es quizás lo más humilde y lo más honesto que podemos decir sobre este mundo vecino. Próxima B podría ser un infierno estéril donde la vida nunca tuvo oportunidad. O podría albergar un océano oculto
donde criaturas alienígenas nadan en la oscuridad perpetua? No lo sabemos. Y quizás, con nuestra tecnología actual, no podemos saberlo. Pero seguimos preguntando, seguimos observando, seguimos construyendo telescopios más potentes, diseñando misiones más ambiciosas, desarrollando técnicas más sofisticadas para estudiar mundos lejanos, porque esa es la naturaleza humana, esa es la esencia de la ciencia. No aceptar la ignorancia como estado permanente, sino verla como un desafío, como una invitación a seguir buscando, a seguir aprendiendo, a seguir expandiendo las fronteras de lo conocido. Y algún día, quizás no en nuestra vida, pero sí en la de nuestros descendientes, tendremos las herramientas para responder estas preguntas definitivamente. Sabremos si Próxima B tiene atmósfera, sabremos si tiene agua, sabremos si alberga vida. Hasta entonces solo podemos especular. Solo podemos construir modelos basados en lo que sabemos y admitir honestamente lo que no sabemos. Solo podemos mirar hacia ese pequeño punto rojo en el cielo y preguntarnos qué secretos guarda, qué historias tiene que contar, qué lecciones tiene que enseñarnos sobre la naturaleza de los mundos y la posibilidad de la vida en el cosmos infinito. Hay una pregunta que flota en el aire cada vez que hablamos de mundos distantes. Una pregunta que quizás te has estado haciendo durante todo este tiempo. Si Próxima B es tan inhóspito, si las condiciones son tan brutales, si las probabilidades de encontrar vida allí son tan bajas, ¿por qué deberíamos importarnos? ¿Por qué dedicar recursos, tiempo y energía mental a un mundo que probablemente nunca podremos visitar y que casi con certeza está muerto? Es una pregunta válida, merece una respuesta honesta. La primera razón es práctica. Próxima B es el exoplaneta más cercano a nuestro sistema solar, que se encuentra en la zona habitable de su estrella. Si alguna vez vamos a enviar una sonda interestelar, si alguna vez vamos a extender nuestros sentidos más allá de la heliopausa y hacia el espacio entre las estrellas, Próxima Centauri es el destino más accesible. No porque sea fácil de alcanzar, está a más de 4 años luz de distancia, sino porque cualquier otro objetivo está aún más lejos. 4 años luz. Parece poco cuando lo dices así, casi como si pudieras dar un paseo hasta allí un fin de semana largo. Pero las distancias interestelares desafían nuestra intuición de maneras que son difíciles de procesar emocionalmente. Hagamos un ejercicio mental. Imagina que pudieras viajar a la velocidad de un avión comercial, unos 900 kilómetros por hora. A esa velocidad, tardarías unas 5 horas en cruzar el océano Atlántico. Tardarías un par de días en dar la vuelta completa al mundo. Pero para llegar a Próxima Centauri, tardarías más de 5 millones de años. 5 millones de años a bordo de un avión, sin parar, sin descanso, volando constantemente hacia una estrella que apenas puedes ver en el cielo nocturno. Ahora imagina que pudieras viajar a la velocidad de las sondas Voyager, las naves más rápidas que hemos lanzado al espacio hasta ahora, unos 17 kilómetros por segundo. A esa velocidad cubres la distancia entre la Tierra y la Luna en unas pocas horas. Llegas a Marte en unos meses, cruzas todo el sistema solar en unos pocos años. Pero para llegar a Próxima Centauri tardarías más de 70.000 años. 70.000 años. Para poner eso en perspectiva, hace 70.000 años los seres humanos modernos apenas estaban comenzando a salir de África. No existían civilizaciones, ni escritura, ni agricultura, ni ciudades. Éramos pequeñas bandas de cazadores-recolectores, sobreviviendo en las sabanas de un continente, sin idea de que algún día conquistaríamos el mundo entero.
Si hubiéramos lanzado una sonda hacia Próxima Centauri en aquel entonces, utilizando la tecnología más avanzada que tenemos hoy, esa sonda todavía estaría viajando. Todavía no habría llegado a su destino. Y cuando finalmente llegara, los seres que la lanzaron habrían sido olvidados hace decenas de milenios. Sus civilizaciones habrían surgido y caído 1000 veces. La especie misma podría haberse extinguido o evolucionado hacia algo irreconocible. Las distancias interestelares son un abismo que separa mundos con una crueldad que roza lo filosófico. Podemos ver las estrellas, podemos estudiarlas, podemos deducir la existencia de planetas a su alrededor, pero alcanzarlas físicamente está, con nuestra tecnología actual, más allá de cualquier posibilidad práctica. Y sin embargo, hay proyectos en marcha que buscan cambiar esto. Uno de los más ambiciosos se llama Breakthrough Starshot. Fue anunciado en 2016 por un grupo de científicos, empresarios y visionarios, incluyendo al fallecido físico Stephen Hawking. La idea es revolucionaria en su simplicidad conceptual, aunque extraordinariamente compleja en su ejecución práctica. En lugar de enviar una nave grande y pesada, propulsada por cohetes convencionales, Starshot propone enviar miles de diminutas sondas del tamaño de una estampilla postal. Cada una de estas nanosondas llevaría una vela ligera de varios metros de extensión, hecha de un material extraordinariamente delgado y reflectante. Una vez desplegadas en el espacio, estas velas serían impulsadas por un potente haz de láser disparado desde la superficie terrestre. La idea es acelerar estas pequeñas sondas hasta aproximadamente el 20% de la velocidad de la luz. A esa velocidad, que parece lenta comparada con la luz, pero que es extraordinariamente rápida comparada con cualquier cosa que hayamos logrado hasta ahora, el viaje a Próxima Centauri tomaría alrededor de 20 años. 20 años, no 70.000. 20. Es una diferencia que cambia todo el panorama de la exploración interestelar. 20 años es una escala de tiempo humana. Es el tiempo que pasa entre la infancia y la edad adulta. Es el tiempo que dura una carrera profesional. Es un período lo suficientemente corto como para que las personas que lanzan la misión puedan esperar razonablemente ver los resultados. Pero hay enormes desafíos técnicos que superar. Nadie ha construido todavía un láser lo suficientemente potente para acelerar una vela hasta esas velocidades. Las velas mismas tendrían que soportar una aceleración brutal durante los minutos de impulso inicial. Las nanosondas tendrían que ser capaces de sobrevivir al viaje interestelar, atravesando el vacío durante 2 décadas, esquivando o resistiendo el impacto de polvo interestelar a velocidades relativistas. Y una vez llegadas a su destino, tendrían que ser capaces de transmitir datos de vuelta a la Tierra, utilizando una cantidad minúscula de energía para enviar señales a través de 4 años luz de vacío. Cada uno de estos desafíos requiere avances tecnológicos que todavía no hemos logrado. Pero los ingenieros y científicos involucrados en el proyecto creen que son solucionables. Creen que, con suficiente inversión y esfuerzo, podríamos lanzar las primeras sondas interestelares en las próximas décadas. Y el objetivo principal de esas sondas sería, precisamente, Próxima Centauri y su sistema planetario. Imagina ese momento. Imagina que estás vivo dentro de 40 o 50 años y que recibes la noticia de que las primeras imágenes de Próxima B han llegado a la Tierra. No recreaciones artísticas basadas en modelos teóricos, no interpretaciones de datos espectrales abstractos, imágenes reales tomadas por una cámara que estuvo físicamente allí,
que vio con ojos electrónicos lo que ningún ser humano ha visto jamás. ¿Qué veríamos? Quizás un mundo marrón y estéril, marcado por cráteres, desprovisto de atmósfera, confirmando nuestros peores temores sobre la habitabilidad de los planetas alrededor de enanas rojas. Quizás un mundo envuelto en nubes, misterioso, ocultando su superficie bajo un velo de gases que no podemos penetrar. Quizás, aunque sea improbable, algo que nos deje sin aliento, un destello de color donde no esperábamos encontrarlo, una firma que sugiera procesos que no entendemos, un misterio que nos obligue a replantear todo lo que creíamos saber. No lo sabremos hasta que lleguemos. Y esa incertidumbre, esa posibilidad de sorpresa, es parte de lo que hace que la exploración valga la pena. Pero hay una dimensión más profunda en todo esto, una dimensión que trasciende la ciencia y toca territorios que normalmente reservamos para la filosofía y la espiritualidad. Cuando miramos hacia Próxima Centauri, cuando pensamos en ese pequeño mundo rojo que orbita en la oscuridad, estamos haciendo algo que ninguna otra especie en la historia de la Tierra ha hecho jamás. Estamos extendiendo nuestra conciencia más allá de los límites de nuestro planeta. Estamos contemplando mundos que nunca veremos con nuestros propios ojos. Estamos preguntando preguntas que no tienen respuesta inmediata, buscando conocimiento por el puro placer de conocer, explorando no porque sea fácil o útil, sino porque está en nuestra naturaleza hacerlo. Esto es, en cierto sentido, lo que nos define como especie. No somos los animales más fuertes ni los más rápidos. No tenemos garras ni colmillos que nos protejan. Lo que tenemos es curiosidad. Tenemos la capacidad de hacer preguntas, de imaginar respuestas, de construir herramientas que extiendan nuestros sentidos más allá de lo que la evolución biológica nos proporcionó. Esa curiosidad nos llevó a salir de las cuevas y explorar nuevos continentes. Nos llevó a cruzar océanos en embarcaciones frágiles, sin saber qué encontraríamos al otro lado. Nos llevó a construir telescopios y microscopios, a descubrir mundos tanto en lo infinitamente grande como en lo infinitamente pequeño. Y ahora nos está llevando a mirar hacia las estrellas, a soñar con viajes que parecen imposibles, a imaginar futuros que nuestros antepasados no habrían podido concebir. Próxima B es parte de ese viaje, no porque sea un destino acogedor, claramente no lo es, sino porque representa la frontera, el límite de lo conocido, el lugar donde nuestra comprensión termina y donde el misterio comienza. Y hay algo profundamente humano en querer cruzar esa frontera, en querer saber qué hay al otro lado, en negarse a aceptar la ignorancia como estado permanente. Pero seamos honestos también sobre las limitaciones de nuestra situación. Incluso si Breakthrough Starshot tiene éxito, incluso si logramos enviar sondas a Próxima Centauri en las próximas décadas, esas sondas serán pequeñas, limitadas, capaces solo de un viaje rápido y una observación breve. No podremos aterrizar en la superficie de Próxima B. No podremos explorar sus posibles océanos subterráneos. No podremos buscar vida de manera sistemática y exhaustiva. Para hacer eso, necesitaríamos algo mucho más ambicioso. Necesitaríamos naves más grandes, misiones más largas, quizás incluso presencia humana. Y eso, con cualquier tecnología que podamos imaginar actualmente, está siglos o quizás milenios en el futuro. La realidad es que Próxima B permanecerá fuera de nuestro alcance real durante mucho, mucho tiempo. Podemos mirarlo, podemos estudiarlo, podemos soñar con él, pero no podemos tocarlo, no podemos caminarlo, no podemos experimentarlo de la manera en que experimentamos nuestro propio mundo.
Esta limitación es difícil de aceptar para una especie acostumbrada a conquistar cada frontera que encuentra. Hemos colonizado todos los continentes de la Tierra. Hemos alcanzado los polos más remotos y las fosas oceánicas más profundas. Hemos puesto pies humanos en la Luna y enviado robots a Marte. Cada barrera que hemos encontrado, eventualmente la hemos superado. Pero el espacio interestelar es diferente. Las distancias son tan vastas, las energías requeridas tan enormes, los tiempos de viaje tan largos, que representan un desafío de una naturaleza fundamentalmente distinta a cualquier cosa que hayamos enfrentado antes. Quizás, solo quizás, las estrellas están verdaderamente fuera de nuestro alcance. Quizás estamos condenados a observarlas desde lejos para siempre, atrapados en nuestro pequeño sistema solar, soñando con mundos que nunca podremos visitar. Es una posibilidad que debemos contemplar seriamente, no para caer en el derrotismo o la desesperación, sino para apreciar honestamente nuestra situación en el cosmos. Somos una especie joven, apenas comenzando a asomarse al universo. No tenemos derecho a esperar que todo sea accesible, que todo sea conquistable, que el cosmos se pliegue a nuestros deseos de exploración. Pero también tenemos razones para la esperanza. Hace apenas un siglo, el vuelo humano era imposible. Hace 50 años, la idea de llevar una computadora en el bolsillo era ciencia ficción. Hace 20 años, nadie imaginaba que descubriríamos miles de planetas orbitando otras estrellas. El progreso tecnológico tiene una manera de hacer posible lo que parecía imposible, de abrir puertas que creíamos cerradas para siempre. Quizás nuestros descendientes encontrarán maneras de viajar a las estrellas que nosotros no podemos concebir. Quizás desarrollarán propulsores de fusión o motores de antimateria o incluso tecnologías basadas en principios físicos que todavía no hemos descubierto. Quizás encontrarán atajos a través del espacio-tiempo, agujeros de gusano o pliegues dimensionales que reduzcan las distancias imposibles a saltos manejables. O quizás no. Quizás las leyes de la física son inquebrantables y las distancias interestelares son una barrera que ninguna tecnología puede superar de manera práctica. Quizás estamos destinados a ser siempre locales, habitantes de un solo sistema estelar, mirando hacia el exterior con anhelo, pero sin capacidad de alcanzar lo que vemos. No lo sabemos, no podemos saberlo. El futuro es inherentemente impredecible, y cualquier afirmación categórica sobre lo que será o no será posible en siglos o milenios es pura especulación. Lo que sí sabemos es que Próxima B está ahí, existe, es real, y su mera existencia nos plantea preguntas que no podemos ignorar. Vamos a hablar ahora de algo que hemos mencionado solo de pasada, pero que merece una exploración más profunda. Hemos dicho que Próxima B probablemente no alberga vida. Hemos enumerado las razones: la radiación, las llamaradas, la erosión atmosférica, el anclaje por mareas, la historia violenta del sistema. Pero hay un matiz importante que no hemos explorado completamente. Cuando decimos vida, ¿qué queremos decir exactamente? Nuestra definición de vida está inevitablemente sesgada por el único ejemplo que conocemos: la vida terrestre. Todos los organismos de nuestro planeta comparten características fundamentales. Están basados en química del carbono. Utilizan agua como solvente. Almacenan información genética en moléculas de ADN o ARN. Obtienen energía a través de reacciones químicas específicas. Están compuestos por células con membranas lipídicas. Estas características nos parecen obvias, casi inevitables. Pero, ¿lo son realmente? ¿O son simplemente
el resultado de la historia particular de la vida en la Tierra, una entre muchas posibles soluciones al problema de la autoorganización y la reproducción? Los científicos han especulado durante décadas sobre la posibilidad de vida basada en químicas alternativas. Vida que utilice silicio en lugar de carbono como elemento base. Vida que funcione en solventes diferentes al agua, como amoníaco líquido o metano, o incluso ácido sulfúrico. Vida que almacene información de maneras completamente diferentes a las que conocemos. La mayoría de estas especulaciones permanecen en el terreno de lo teórico. No tenemos ejemplos reales de vida no basada en carbono. No sabemos si tales formas de vida son siquiera posibles. Pero la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. El hecho de que no hayamos encontrado vida alternativa no significa que no pueda existir. Y aquí está el problema cuando hablamos de Próxima B. Cuando decimos que el planeta es inhóspito, que las condiciones son hostiles para la vida, estamos implícitamente asumiendo que la vida allí tendría que ser similar a la vida terrestre. Estamos asumiendo que necesita agua líquida, que no puede tolerar altos niveles de radiación, que requiere una atmósfera densa y estable. Pero, ¿y si estamos equivocados? ¿Y si la vida en Próxima B, de existir, es tan radicalmente diferente a nosotros que nuestras categorías no aplican? ¿Y si lo que consideramos condiciones letales son, para esa forma de vida alienígena, simplemente las condiciones normales en las que evolucionó? Es una posibilidad que debemos mantener en mente, no como excusa para el optimismo injustificado, sino como recordatorio de los límites de nuestro conocimiento. No sabemos qué formas puede tomar la vida en el universo. No sabemos cuáles son los límites absolutos de la biología. No sabemos qué sorpresas nos esperan cuando finalmente tengamos la capacidad de estudiar otros mundos en detalle. Próxima B podría estar muerto, según nuestros estándares, pero vivo según otros que no podemos imaginar. Podría albergar procesos que cumplen todas las funciones de la vida: autoorganización, reproducción, evolución, pero que no reconoceríamos como vida porque no encajan en nuestras definiciones limitadas. O podría estar genuinamente muerto. Podría ser exactamente lo que nuestros modelos predicen: un mundo rocoso estéril, barrido por radiación, desprovisto de cualquier cosa que merezca el nombre de vida en cualquier definición razonable. No lo sabemos. Y esa incertidumbre fundamental es, nuevamente, parte de lo que hace que la exploración valga la pena. Hay una tendencia en la divulgación científica a presentar conclusiones como si fueran certezas. Decimos que Próxima B es inhabitable como si fuera un hecho establecido. Pero la realidad es más matizada. Lo que tenemos son modelos teóricos basados en datos incompletos. Tenemos estimaciones de probabilidad, no certezas absolutas. Tenemos la mejor comprensión que nuestra ciencia actual puede proporcionar, sabiendo que esa comprensión podría cambiar con nuevos datos o nuevas teorías. La ciencia avanza precisamente así. Hacemos afirmaciones basadas en la mejor evidencia disponible. Luego, recogemos más evidencia. A veces, esa nueva evidencia confirma lo que creíamos. A veces, lo contradice y nos obliga a revisar nuestras conclusiones. El proceso es iterativo, nunca definitivo. Y en el caso de Próxima B, todavía estamos en las primeras etapas de ese proceso. Hemos detectado el planeta. Hemos medido su masa aproximada y su período orbital. Hemos construido modelos de cómo podría ser su atmósfera, su superficie, su interior. Pero no hemos observado directamente ninguna de esas cosas. No hemos visto el planeta como un disco resuelto en nuestros telescopios.
No hemos analizado la luz que pasa a través de su atmósfera para determinar su composición. No hemos enviado sondas que confirmen o desmientan nuestras teorías. Todo lo que tenemos son inferencias, deducciones lógicas basadas en física y química y lo que sabemos de otros mundos. Son inferencias razonables, respaldadas por décadas de investigación científica, pero siguen siendo inferencias, y las inferencias pueden estar equivocadas. Así que mantenemos la humildad, admitimos lo que no sabemos y seguimos buscando maneras de aprender más. Los próximos años y décadas traerán nuevos telescopios con capacidades sin precedentes. El telescopio espacial James Webb, lanzado en 2021, ya está observando atmósferas de exoplanetas con una precisión que antes era imposible. Los telescopios extremadamente grandes que se están construyendo en tierra, con espejos de 30 o 40 metros de diámetro, podrían eventualmente ser capaces de obtener imágenes directas de planetas cercanos como Próxima B. Misiones futuras, todavía en fase de diseño, podrían proporcionar datos que hoy ni siquiera podemos imaginar. Cada nuevo instrumento abre una ventana al universo que antes estaba cerrada. Cada avance tecnológico nos permite hacer preguntas que antes no podíamos formular. Y en algún momento, quizás en nuestra vida, o quizás en la de nuestros descendientes, tendremos las herramientas para resolver definitivamente la cuestión de la habitabilidad de Próxima B. Hasta entonces vivimos en la incertidumbre. Navegamos un mar de posibilidades, algunas esperanzadoras, otras sombrías. Y esa navegación, ese viaje a través de lo desconocido, es en sí misma una de las aventuras más nobles que nuestra especie ha emprendido. Porque explorar no se trata solo de encontrar respuestas. Se trata del proceso de buscarlas. Se trata de la curiosidad que nos impulsa a mirar más allá del horizonte. Se trata de la humildad de admitir nuestra ignorancia y la valentía de intentar superarla. Próxima B es parte de esa exploración. Es un destino en el mapa de lo desconocido. Es una pregunta flotando en la oscuridad del espacio, esperando a que alguien tenga la capacidad de responderla. Y nosotros, desde nuestro pequeño mundo azul, miramos hacia esa pregunta con asombro y temor y esperanza. No sabemos qué encontraremos cuando finalmente tengamos las herramientas para buscar la respuesta, pero sabemos que la búsqueda misma vale la pena, porque eso es lo que hacemos, eso es lo que somos. Exploradores de un cosmos que apenas comenzamos a comprender, buscadores de verdades que quizás nunca encontraremos completamente, soñadores de futuros que podrían estar más allá de nuestro alcance, pero que no por eso dejan de inspirarnos. Respira hondo. Deja que el silencio entre en ti mientras el último dato se posa como polvo sobre una superficie que nadie ha pisado nunca. Durante más de una hora has estado viajando por la frontera entre lo que creíamos posible y lo que la realidad nos ha mostrado sin piedad. Has visto cómo un planeta que parecía ser nuestro vecino más prometedor se fue desmoronando, capa por capa, como una cebolla hecha de fuego y vacío. Has sentido el peso de la radiación que atraviesa kilómetros de roca, la crueldad de un sol que nunca se pone en un lado y nunca sale en el otro, la lentitud inexorable con la que el viento estelar arranca la última molécula de aire y la lanza al olvido. Y ahora, cuando todo parece dicho, cuando podrías pensar que la conclusión es simplemente no hay esperanza, es cuando el universo, ese viejo bromista indiferente, nos obliga a mirar más profundo. Porque Próxima B no es solo un mundo muerto o moribundo, es un espejo
en su superficie calcinada, en su atmósfera perdida, en su océano que quizás nunca existió, o quizás se esconde bajo kilómetros de hielo eterno, se refleja nuestra propia fragilidad. Cada tormenta de radiación que lo azota es un recordatorio de que nuestro propio escudo magnético, esa burbuja invisible que nos protege mientras dormimos, podría debilitarse algún día. Cada llamarada que arranca un pedazo de su atmósfera es un eco lejano de lo que podría pasarle a la nuestra si el Sol tuviera un mal milenio. Cada cálculo que dice imposible vivir allí es al mismo tiempo una carta de agradecimiento silenciosa por estar aquí, ahora, en este preciso punto azul, donde todo, absolutamente todo, funcionó. Somos un accidente feliz en un cosmos que no sabe de accidentes felices. Somos la excepción que confirma la regla más dura del universo. La vida no es la norma, es la anomalía, es la nota desafinada en una sinfonía de vacío y fuego que lleva 14.000 millones de años tocando sin nosotros. Próxima B nos enseña que la zona habitable es una ilusión óptica, que estar a la distancia correcta del fuego no significa que el fuego vaya a ser amable contigo, que la mayoría de los hogares posibles del cosmos son hornos, congeladores o tumbas abiertas al vacío, y aún así, algo dentro de nosotros se niega a aceptar la derrota completa. Porque mientras exista una mínima grieta de incertidumbre, y la hay, siempre la habrá, mientras nuestros modelos sigan diciendo probablemente no, en lugar de definitivamente no, la puerta permanece entreabierta. Y por esa rendija se cuela la luz más humana de todas, la esperanza que no necesita pruebas para seguir brillando. Quizás haya vida en las profundidades de Próxima B, protegida bajo una corteza de hielo eterno, alimentándose de la química oscura de fuentes hidrotermales que nunca vieron la luz roja de su sol. Quizás esa vida sea tan extraña que ni siquiera la reconoceríamos como tal. Quizás lleve 5.000 millones de años evolucionando en la oscuridad absoluta y haya desarrollado sentidos que no podemos imaginar, pensamientos que no caben en nuestros cerebros, una conciencia que no necesita estrellas para saber que existe. O quizás no haya nada. Quizás Próxima B sea exactamente lo que los datos más fríos nos dicen que es: una roca muerta girando alrededor de una estrella que nunca se preocupó por ella. Ambas posibilidades son igualmente aterradoras. Ambas son igualmente hermosas, porque en la primera estamos menos solos de lo que creíamos y en la segunda estamos más solos, pero también más únicos, más preciosos, más irrepetibles. Y ahí, justo en el centro de esa contradicción, es donde reside la verdadera grandeza de ser humano. Poder sostener dos verdades opuestas al mismo tiempo sin rompernos. Podemos aceptar que el universo es un lugar brutal, indiferente y mayoritariamente inhabitable, y aún así despertar cada mañana, mirar al cielo y seguir buscando. Podemos saber que Próxima B probablemente es una tumba, y aún así soñar con visitarla algún día. Podemos entender que somos polvo insignificante en un cosmos que no nos necesita, y aún así construir telescopios, lanzar sondas, escribir poemas y contar historias que nadie escuchará en millones de años, luz a la redonda. Esa es nuestra rebelión silenciosa contra la entropía. Esa es nuestra forma de decirle al vacío: te veo, te entiendo, y aún así elijo seguir aquí. Así que cuando esta noche apagues la luz y te quedes mirando el techo en la oscuridad, piensa en Próxima B. Piensa en ese mundo que está ahora mismo, en este preciso segundo, recibiendo la luz de una estrella roja que nunca se pondrá para la mitad de su superficie. Piensa en la posibilidad de que algo, cualquier cosa,
esté respirando bajo su suelo. O piensa en la posibilidad de que no haya nada en absoluto. Y luego respira tú. Respira profundo. Porque estás vivo, porque estás aquí, porque contra todas las probabilidades cósmicas, el milagro ocurrió en este pequeño punto azul y no en el vecino más cercano. Y mientras ese milagro dure, mientras tu corazón siga latiendo y tus pulmones sigan llenándose de aire que no fue arrancado al espacio por una estrella caprichosa, tienes una sola tarea: vivirlo, amarlo, cuidarlo y seguir mirando hacia arriba. Porque el viaje no termina con la certeza. El viaje termina cuando dejamos de preguntarnos. Y nosotros nunca dejaremos de preguntarnos. Buenas noches.